información de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Te traigo la lata, te traigo alta data, te traigo la lata, Manaos. Lata, 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 Manaos. Lata, 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 Manaos. Vamos, Manaos. La lata del verano. Hola, ¿cómo les va? Estamos aquí en Dos Reyes Stream, sin editar, como todos los miércoles a la 1 de la tarde y hasta las 2, para hablar de temas de la actualidad y con personas que tienen muchas cosas para decir. Sobre todo, en este caso, para todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, porque mi invitado de hoy es el jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Cini. Gabriel, gracias por estar. Gracias a ustedes, Claudio. Un gusto estar con vos acá. Gracias. A ver, bueno, creo que hay un tema que nos inunda a todos, nos abarca a todos y nos ha golpeado en cierta medida a todos, que tiene que ver con la muerte del Papa Francisco. ¿Cómo lo tomaste vos? ¿Tuviste alguna relación con él en tu vida o no? Por supuesto lo tomé con gran tristeza y con una enorme pena personal y para la iglesia y para el mundo, porque creo que era un líder de bien. Y un líder de bien. Tuve la gran suerte, la gran oportunidad de conocerlo. Lo conocí, fuimos con Esteban Bullrich para hacer una actividad de educación con el Papa y con varias organizaciones del mundo que miraban el tema de educación. Lo hicimos en el Vaticano, fue una experiencia muy linda. El Papa ahí mostró un compromiso con la educación, con transformar, como él siempre buscaba con disrumpir, y él tenía una relación con Esteban Bullrich muy buena, porque Esteban había sido ministro, ¿te acordás?, de Educación de la ciudad, cuando el Papa era arzobispo, así que tenía una vinculación, y hay muchas iglesias, hay muchas escuelas católicas que trabajan con el Estado acá en la ciudad, por eso seguimos trabajando con el arzobispo García Cuervo ahora, etcétera. Y después había tenido también una cosa muy linda que te cuento con mi mujer. Fui a verlo y le dijimos, queremos tener un hijo, y él nos dijo, tienen que ir a San Ramón Nonato, vayan a la iglesia San Ramón Nonato, en la ciudad también, que los va a ayudar, y vayan a rezar, cosa que hicimos. Tenemos, después de un año y medio tuvimos un hijo, de verdad, se llama Lucas, así que fue una experiencia también muy linda, y la verdad que creo que ha contagiado en el mundo entero una nueva mirada de solidaridad, una nueva mirada de querer al prójimo, de incluir al prójimo, y creo que es una tristeza muy grande que se haya ido al cielo, ¿no? Porque, ¿y cuál es el legado que ves que ha dejado él dentro de la iglesia y también para todos los fieles? Bueno, ahí también creo que cada uno personalmente, ¿no? Tiene su mirada. Yo personalmente es eso, ese contagio, ese entusiasmo por los demás, por servir a los demás. La última homilía que leí el otro día, que dio el Domingo Santo, ¿no? Qué casualidad también que pudo vivir la Semana Santa en la tierra antes de morir, y daba una homilía muy linda de que estemos alegres, que estemos entusiasmados, que querramos a la vida. Una persona que se notaba que quería mucho a la vida, que quería mucho, que entendía que el cielo es donde uno va después, pero también entendía que había que vivir con alegría, y me parece que eso es muy contagioso, y creo que a la iglesia también le trajo una cantidad de transformaciones o inicios de transformaciones que también era importante, que hablábamos antes, de apertura, de incluir, de entender que al final el cristianismo es el amor al prójimo, es incluir a todos, no puede ser un lugar de división, tiene que ser un lugar de inclusión, de amor, de tratar bien a los demás, de servicio, como creo que él vivía también toda su vocación, digamos, ¿no? Y me parece que es un legado enorme que deja a la humanidad, y además, a juzgar por la cantidad de líderes mundiales que están yendo, etcétera, realmente ha generado eso en su papado en todo el mundo. Ha impactado, ¿no? Me parece que ha impactado, ¿no? Se espera que vayan ahí para el funeral de que arranca el sábado a las 10 de la mañana, 170 líderes, presidentes, jefes de gobiernos, etcétera, etcétera.
Yo digo, él vivió como lo charlamos antes de empezar el programa con ecuanimidad académica, evangélica, porque era un hombre que acá en la Nochebuena iba y visitaba a los enfermos en el hospital, se tomaba un colectivo, se tomaba el subte, vivía siempre en humildad. Llegó al Vaticano, no quiso vivir en el Palacio Vaticano, sino en la residencia Santa Marta, en una habitación muy humilde, muy austera. Reformó hasta los funerales pomposos que tenía el Vaticano, así como protocolo para hacerlo todo mucho más humilde. Yo digo, está bien, tiene que ver mucho, digo yo, su formación jesuita también, Totalmente, ¿no? ¿no? Pero yo digo, ni el poder que te da ser el hombre que representa o es el líder de 1.400 millones de fieles en el mundo entero, y sin embargo hasta el día de su muerte vivió en una austeridad absoluta, ¿no? Lo cual es un ejemplo. Eso es un ejemplo enorme, me parece, para la Iglesia y para toda la humanidad. Y eso que decías vos también, de realmente mirar a los más vulnerables, a los que no han tenido oportunidades para progresar en su vida, a los que han nacido en la pobreza, darle una mirada diferente desde la Iglesia y también desde la política pública, digamos, ¿no? Cuando uno habla también acá con el arzobispo, con mucha gente de su equipo acá en Buenos Aires o en Roma, siempre esa mirada de cómo le damos más oportunidades a los que menos tienen, y como decías vos, dando el ejemplo, no él mirándolo Totalmente. desde un pedestal, sino él viviendo esa vida también. Acordate cuando asumió como Papa, cómo nos sorprendía la cantidad de gestos que tenía, que eran gestos, porque él hablaba mucho con los gestos, ¿no? Y hablaba mucho Sí. con los silencios y con los gestos, y cómo esos gestos que decía, ¿te acordás de lavarlo en la primera Semana Santa, de lavar los pies, ¿no? Cuando empezó Sí. la Cuaresma, o de ir a visitar gente también más vulnerable, humilde en Roma, o de llamar, ¿te acordás que llamaba una cantidad de gente que por ahí estaba sufriendo Totalmente. en el mundo? Entonces, también esos gestos que a veces no son una transformación de una ley, pero son gestos que dan un ejemplo. Al final, él creía, me parece mucho, en que el ejemplo era transformador. Entonces, tenía también una vida ejemplar de austeridad y de mirada a la persona más pobre, que creo que también eso contagia al mundo, ¿no? Bueno, Gabriel, dejando un poco lo del Papa, que también ha influido en la vida cotidiana de todos nosotros, si ustedes allí en la campaña se vota en la Ciudad de Buenos Aires el 18 de mayo, y ¿hasta cuándo la pausa? En la Sí, campaña, sí, digamos, hicimos- porque todos los partidos han dicho, bueno, por algunos días no suspendemos todo, ¿no? Sí, desde la ciudad, junto con lo que hizo el Gobierno Nacional, declaramos un luto de 7 días, y además tuvimos, por supuesto, todas las banderas a media asta en todos los edificios públicos, unos minutos de silencio en todas las escuelas y edificios públicos también el lunes, y acompañar, digamos, todas las actividades también que está haciendo la Iglesia en los diferentes lugares. Pensá que era un Papa porteño, digamos, ¿no? Ujú. De hecho, Jorge entró ayer un pedido de legislación a la legislatura de la ciudad para cambiar la estación catedral de subte a que se llame Papa Francisco, digamos, ¿no? También la cantidad de cosas que hacen en la vida del Papa en la ciudad de Buenos Aires, y la campaña la interrumpimos por varios días, y hoy de alguna manera se reactivaría. Me parece que también con otro tono, ¿no? Probablemente, y estos días también que mucha gente va a viajar a Roma y van a hacer todas las festividades en los próximos días. Creo que también vamos a ver, porque se reactivó hoy. Esperemos que tenga un tono. Pero ¿sabés qué, Claudio? Creo que va a durar poco, pero bueno. Pero ojalá tenga un tono, ¿sabés Claro. qué? Que siguiendo su ejemplo, un tono más constructivo, un tono más de Obviamente. discusión, de cómo podemos ayudar a los demás, que es un poco lo que estamos tratando de hacer en esta campaña, de ver qué cosas se puede mejorar en la ciudad de Buenos Aires, cómo hacemos un enfoque en la ciudad y no solamente de políticas, sino de propuestas concretas. Ojalá que también retomar la campaña de hoy genere un debate, si querés, más constructivo, más positivo entre todos los diferentes candidatos, que es ciertamente lo que queremos hacer desde los candidatos del PRO. Un detalle antes de ir a los ejes de la campaña, por el tema de cambiar el nombre ahí, la estación catedral de la línea D, están pidiendo una excepción a la legislatura, ¿no? Porque la ley dice que tienen que pasar 10 años desde la muerte de esa persona a quien se quiere homenajear con el nombre, un monumento, con una calle o lo que fuere, y acaban a pedir por la preponderancia que tiene, digamos, y la relevancia del Papa Francisco, que se deje al menos por esta vez, ¿no? Exactamente, lo dijiste con perfecta precisión, eso es después de 10 años es cuando se puede nombrar a una persona que falleció. Nos parece que hay una excepción
obvia en este caso por quién era este argentino, ¿no? Ujú. El Papa Francisco, y además hay un agregado que él tomaba el subte también, o sea que también tiene que ver con esa excepción que Claro. era un porteño que tomaba ese subte, esa línea A que la tomaba de Flores hasta Estación de Perú, entonces también tiene que ver con quién ha sido él y cómo ha protagonizado su vida el subte. Claro. ¿no? Tenés 10 ministerios, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires. Hay varias áreas, sí, un poco más porque Un no poco son más, ministerios, son pero secretarías, transporte, sí. desarrollo urbano, de muchas áreas que... ¿Por dónde pasa el eje de la campaña en la Ciudad de Buenos Aires diciendo, bueno, el ciudadano que vive acá está necesitando más en esto o más en lo otro? ¿Qué toman en cuenta ustedes para la campaña? Mira, tomamos en cuenta la continuidad que viene mostrando el PRO en la ciudad de Buenos Aires y en particular este último año de Jorge Macri, toda la política de orden que ha lanzado Jorge de que asumió en la Sí. ciudad de Buenos Aires. Acordate que hace un año y medio era difícil circular por la ciudad por la cantidad de piquetes que había, de corte de calles, de manteros, de ranchadas. Eso hoy no pasa en la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto lo hicimos en conjunto con el gobierno nacional. Y está bien, hablando de lo que hablamos antes, está bien que así Sí. sea, está bien trabajar en conjunto con otro gobierno, con otros niveles. Me parece que eso es bueno que pase para solucionar los problemas de la gente, pero también levantamos todos los manteros y ranchadas que había en el 11 o ahí en Retiro, en Constitución. en Perete, en Constitución, pero también en la Avenida Avellaneda, ahí en Flores. En Flores. Que eso que crea un perjuicio enorme para los comerciantes que estaban ahí pagando su alquiler, tratando de vender su mercadería. Y para los Hoy en ciudadanos día, que allí, trasladarse. en todos esos lugares que nombraste y en el resto donde había, no hay nada. No hay nada. Hoy No hay ningún lugar en la Ciudad de Buenos Aires hoy donde estén los manteros Por ahí la hay vereda. una calle, digamos, pues no quiero decir ninguno, pero por ahí hay uno desde hoy a la mañana que no lo detectamos y no Claro. podemos levantar, pero esos lugares donde Emblemáticos. como el 11, como Avellaneda, Retiro, como Constitución. Perete, Constitución, no hay ningún, obviamente he caminado a esos lugares todos con una gran agradecimiento, si querés, de los comerciantes y de los ciudadanos Sí. que pueden. O sea que ese es un eje claro de orden y de seguridad, un eje que tiene que ver también con lo que ha hecho el PRO todos estos años, tiene que ver con el cuidado, con los temas de la reforma de educación, con la reforma de salud, de la escuela pública, el hospital público en la ciudad, que eso ha empujado mucho Jorge Cambios, que ahora si querés te comento. Todos los temas que tienen que ver con la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad es joven, si querés, como ciudad autónoma, tiene 30 años, y ahí Jorge ha planteado muchos temas que aún ya los hemos resuelto. Por ejemplo, traspaso de colectivo. O sea que para cambiar una parada de colectivo, una cuadra de recorrido, vos tenías que hacer un pedido al gobierno nacional, no importa Claro. quién estuviera. Esta es una jurisdicción, no pasa en ninguna de las otras jurisdicciones de la Argentina, para cambiar una línea, una cuadra de un colectivo. Los colectivos son empresas privadas. Eso lo negociamos el año pasado con el gobierno nacional. Transfirieron las 31 líneas que empiezan y terminan en la ciudad de Buenos Aires. Esa parece una cosa fácil, pero tiene mucho que ver con la autonomía, porque lo puedes conectar entonces con los recorridos del subte, con los recorridos de la bicisenda, con los 51 kilómetros de autopista que tiene la ciudad, en las autopistas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, movilidad también es una agenda importante. Autonomía es una agenda importante que la estamos discutiendo. Ahora estamos conversando con el Gobierno Nacional el traspaso del sistema penitenciario, que también tiene que ver con esa ¿Van a esa construir autonomía. cárceles? Mira, nosotros queremos terminar de negociar este convenio con la ciudad, con el Gobierno Nacional, que ya firmamos un acuerdo de entendimiento en diciembre con la ministra Sí. Patricia Bullrich, en el cual ahí podríamos trabajar con ellos en Ezeiza y en Marcos Paz. Estamos construyendo, de hecho, una cárcel en Marcos Paz para más de 2.000 presos, que va a estar terminada a fin de año. Un convenio que se había hecho hace tiempo, que Jorge reanudó en el complejo carcelario que tiene Marcos Paz. Una de las cárceles sería de la ciudad de Buenos Aires, y avanzamos con este convenio y podríamos hacer lo mismo en Ezeiza. ¿Y ahí cómo es el convenio? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encarga del costo de lo que sale toda esa Exactamente, cárcel es un y convenio paga que- un canon después al servicio penitenciario por ocupar ese lugar, o el terreno lo compró, ¿cómo es eso? Bueno, eso es lo que estamos discutiendo en el convenio, pero sería que nosotros nos haríamos cargo de esos terrenos, de esos espacios que tiene el Gobierno Nacional, tanto en Ezeiza como Marcos Paz, que por supuesto pagaríamos por eso, y también pagaríamos todos los servicios como hoy estamos pagando con los detenidos que hay en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Todo el gasto corriente, digamos, para cuidar a esos presos, el alimento, etcétera, también sería cargo de la ciudad de Buenos Aires. Uno de los temas que había quedado
porque esto ya pasa en las otras 23 jurisdicciones de Argentina, no es algo diferente. Lo que pasa que había, en este caso, así como la justicia sigue siendo en un 95% nacional. Nacional. Claro, No robo, de la ciudad, hurto, claro. todos esos delitos son nacionales en la ciudad, lo mismo que los jueces, digamos, lo mismo Claro. que la Cámara, y lo mismo estaba pasando con el sistema penitenciario, que si avanzamos se iría. Entonces, esos son los temas que estamos hablando en la campaña, que son los ejes de gestión que ha lanzado Ujú. Jorge en los últimos años, ¿no? El último año y medio que Ay, inició porque su no gestión. recuerdo, ¿cuál es el destino de la cárcel de Caseros hoy en día? La cárcel de Caseros ya no es una cárcel. ¿Está abandonado? O sea, ¿está sin uso ese edificio? Sí, no es ya una cárcel, no Sí. está abandonado, digamos, está cuidado, es un espacio, parte ese espacio ¿Pero ya verde, es parte del de la gobierno ciudad. Es del gobierno de la o ciudad de del Buenos Aires. servicio? No, es el Ah. gobierno de la ciudad de Buenos Aires, así que si ahí tenés algún inversor, alguien que quiera hacer algo, encantado, y lo mismo debería pasar Con Devoto. Devoto. Exactamente, en este convenio estaríamos Trasladando incluyendo los- a Devoto, y los presos de Devoto se trasladarían a Marcos Paz, Ujú. que también se podría, como se liberó Caseros, está dando un muy buen ejemplo, Claro. se podría liberar. Y otro eje de gestión clave que hablábamos también, Claudio, antes es el sur. Es el sur de la ciudad de Buenos Aires, que en general ha sido... El sur también existe, el decía sur una también canción como existe, diciendo... El sur también existe, ha sido un lugar, si querés, más relegado en la ciudad de Buenos Aires. Cualquier indicador que veas de desarrollo económico, de pobreza, como Sí. hablábamos antes, es un lugar de la ciudad que se ha integrado menos a la ciudad, como sí ha pasado en el norte o en el centro, y Jorge ha puesto una mirada muy específica, cómo podemos generar, desde cosas que tiene que hacer el Estado, como obras hidráulicas, como Infraestructura, caminos, claro. infraestructura básica, que tiene un rol del Estado, pero también hacer un lugar más interesante para que pueda vivir pueda venir a invertir el sector privado, que se pueda generar más vivienda. Es el lugar de la ciudad donde más pisada tiene la ciudad de Buenos Aires, porque vas al norte de la ciudad, no hay ya espacios, Sí, espacio claro. verde, espacio público para construir, para hacer cosas, sí lo hay, y después tiene una cantidad de lugares de entretenimiento, deporte. Vos tenés la Villa Olímpica, si querés, ¿no? Tenés toda una cantidad de naves donde hoy está pasando fútbol, está pasando handball, está pasando hockey, una cantidad de federaciones que están viniendo a entrenar al sur. Tenés el Parque Roca, el Indoamericano, el autódromo, son Claro. más de 190 hectáreas del autódromo, que es la pista del autódromo, pero también hay una cantidad de anexos espacio. ahí, Tenés claro. el Parque de la Ciudad. El Parque de la Por Ciudad. ese tiempo que no vas, pero el Parque de la Ciudad, que Sí. se empezó ahí en los 80, hoy es un lugar donde cada semana hay un evento diferente. Estuvo la Ultra, que hace 10 años que no venía de música electrónica. Música electrónica, viernes y sábado, Hace 10 años todo. que no venía a la Ciudad de Buenos Aires, vinieron más de 40.000 personas, 60.000 personas en total los 2 días, el viernes y el sábado, con DJs de todo el mundo. O sea que están pasando una cantidad se hizo Buenos Aires Trap Ujú. el año pasado. Están pasando una cantidad de eventos que también es una manera de posicionar el sur de la ciudad, porque más gente viene, porque viene inversión, porque entonces se hace alguna obra. Hicimos un centro de monitoreo, temas de seguridad, porque también ahora que vienen más eventos, la seguridad por supuesto toma más importancia. Y también hemos vendido mucho del espacio verde, no espacio verde, digo, estos lotes que tenía la ciudad que estaban inutilizados para que se pueda hacer vivienda, porque todavía la vivienda sigue siendo un desafío enorme en la ciudad, sobre todo en los países como el nuestro, que no hay mucho crédito. ¿En cuánto es la deficiencia que tiene habitacional la Ciudad de Buenos Aires? De que Faltan- un individuo no tiene Acceso a... ¿O cuántos inquilinos tiene la Ciudad de Buenos Aires? No sé si está la estadística esa. No está la estadística, hay más de 1.400.000 hogares, pero en todas las ciudades o países donde no hay crédito, vos tenés mucho inquilino, porque si a vos te dan un crédito por 30 años, como pasa en Europa o en Estados Unidos, y en general te conviene comprar Totalmente. en vez de alquilar, digamos. Entonces, la gran deficiencia o desafío que tenemos acá es que haya crédito. Ahí el Estado no tiene, porque uno puede construir, pero después la persona no puede. Totalmente. Entonces, nosotros trabajamos mucho en complejos, y ahí trabajamos mucho también con la iglesia y con el Papa, Ujú. con el arzobispo y ahora actualmente con García Cuerva, en muchos de los barrios vulnerables de la ciudad, donde la ciudad ahí sí contribuye con vivienda, pero sí estamos trabajando con el Banco Ciudad. El Banco Ciudad sacó un crédito ahora con tasa subsidiada para aquellos lugares del sur donde estamos queriendo promover. Entonces, mirá lo que hicimos para combinar. En el Código Nuevo Urbanístico, que se aprobó en diciembre, lo aprobó la legislatura de la ciudad, la mayoría de las fuerzas políticas,
se promueve que si vos construís en el sur de la ciudad, por acá donde estamos ahora en Barracas, sí, o en La Boca, en un lugar cerca del barrio olímpico, vos tenés la misma cantidad de metros que construiste para construir en algunos lugares del norte de la ciudad. Como incentivo, pues no era rentable construir, pero es una manera de ampliar la oferta de vivienda. Y en los mismos lugares el Banco Ciudad te da un crédito subsidiado al individuo para que vos puedas comprar tu departamento. Y es una manera también de fomentar la vivienda, fomentar que haya más gente que pueda comprar el crédito. Por eso es importante, siempre digamos que le vaya bien a Argentina porque eso te permite acceso al crédito, claro, y acceso a la vivienda, digamos, ¿no? Yendo a un tema más puntual, porque pasaba por la esquina y todos los días yendo al canal, todos los días para el noticiero, el puente Ciudad de la Paz. Que los taxistas que me llamaban me decían, che, pero ¿por qué está tan cerrado tanto tiempo? Y esta era la disputa del gobierno nacional con el gobierno de la ciudad, ¿no? Que no le autorizaba allí las obras. Estuvo 2 años cerrado ese puente. Creo que 2 años más o menos por ahí. Sí, lo abrió Jorge hace un mes. Hicimos las obras que había que hacer y finalmente estarás pasando ahora porque finalmente funciona el puente. Funciona el puente y hoy está funcionando y hoy está pudiendo pasar la gente. Es otra cosa que Jorge se propuso cuando asumió. Tuvimos que hacer una cantidad de trámites, arreglos, etcétera, pero finalmente se pudo abrir el puente, como lanzamos una cantidad de obras, en la ampliación de la autopista de Lepiane, que es una obra importante, algunos paso nivel, como el Lorca también que se lanzó, el puente La Bruna, que va a cruzar ahí frente a River también, que es importante, y está pasando también mucha obra privada, que es algo que la ciudad también fomenta. Ahí en el Parque de la Innovación están haciendo muchas obras privadas, sí, ¿no? que eso es importante. Ahí en Núñez, al lado de la cancha de River. En Microcentro ahí hicimos un convenio con muchas empresas donde el Estado de la ciudad le da una exención impositiva para que inversores puedan transformar lo que era oficina en el microcentro a vivienda. Y como en todos los centros urbanos después de la pandemia, los microcentros, los centros de la ciudad se han no tengo terminado, pero venido abajo bastante, claro, porque la gente se fue afuera a vivir o porque no iba a las oficinas durante la pandemia. Entonces, porque uno no le dejaba ni a surge el home office de allí y bueno, después ya se puso como una costumbre, aunque pudieran volver hoy en día a las oficinas. Y también, que otro tema que hablamos, también aumentó mucho la modernización. Hoy podemos trabajar por Zoom. Hoy hablábamos con vos, que yo te veía de chico en la de ahora te hacen un trevo. O sea, vos mismo has visto esta modernización. Totalmente, sí, todo se ha modificado. Por lo cual no solo la pandemia hizo que uno se quedara en la casa, sino que tenés más tecnología. No sabíamos que era el Zoom ante la pandemia. No, para nada. Mi generación no sabía que era el Zoom. Ahora hacemos una reunión y hacemos un Zoom, aunque estemos a 10 cuadras. Totalmente. También creo que ha generado una cantidad de instrumentos de tecnología para trabajar en la casa. Muchos dicen ya se comete como un abuso en el Zoom también, porque ya nadie quiere ir a... Hay una historia en los tribunales, en los tribunales nacionales, en donde todas las audiencias se realizan por Zoom. Y la Corte no ha tomado una determinación, es decir, va a declarar un testigo. Está en su casa, está declarando el testigo y no es presencial y lo hace por Zoom. Y entonces, por la seguridad jurídica que necesita ese acto, el testigo tendría que estar presente en él. Dicen, pero ¿qué pasa? A veces va el testigo y quien le toma la audiencia lo está haciendo por Zoom. Por Zoom también. Entonces, y la Corte ha dicho, bueno, lo ha dejado al libre albedrío de cada cámara, de cada juzgado que haga lo que quiera con eso. O sea, como para mí hay como exceso también. ¿No? Sí. No, hay muchas empresas de tecnología, los Amazon, los Microsoft, que eran las que primero habían mandado a todo el mundo a la casa, ahora están volviendo a traer. Porque también, totalmente. No solo la productividad, también tiene que ver con el trabajo en equipo. Sí. Yo te veo personalmente, se me ocurre una idea, veo tu camisa rosa y digo, uy, qué bueno, podemos hacer esto. O sea, también la innovación, a veces, la presencialidad. La interacción ayuda totalmente. En comunidad, a veces también te da disciplina, porque ves al otro que está trabajando, no puedes estar tomando algo. Entonces, yo tengo amigos que han querido o estaban buscando empleados y tenían que hacer, que le decía, mira, sí, me interesa el trabajo, pero yo vengo 2 veces por semana a la oficina, el resto es home office. O sea, el empleado. ¿Y si no te gusta... ¿El empleador lo aceptaba? No, porque necesitaba por ahí, tenía otra necesidad, ¿me entendés? Entonces decía, bueno, está bien, pero ya digamos,
¿cómo cambia ya la actitud de decir, estás buscando laburo y decir, tengo que venir los 5 días de la semana, vengo? Claro. Pero Que bueno. pasa mucho con los millennials también. Claro. Los chicos más jóvenes que se gradúan ahora, 23, 24 años, te dicen, no, yo vengo 2 días. ¿Cómo 2 días? Es tiempo completo, ¿no? Pero eso es lo que pasó en Microcentro, como pasó en la mayoría de las ciudades. Entonces, con exención positiva enfocada en Microcentro, exención de ingresos brutos, se lanzaron 20 proyectos nuevos, desde el edificio del Plata hasta otros edificios en el Microcentro, para poder transformar lo que era oficina, que hoy no se usa, a vivienda. Por lo cual va a haber una oferta nueva, van a ser más de 400 millones de inversión. Entonces, también Jorge cree mucho en que la tarea de desarrollo es una tarea público-privada. El Estado tiene un rol fundamental, pero al final el sector privado es el que aporta, claro. Y le da sustentabilidad, sea por un edificio de vivienda, por un desarrollo que ha hecho, por una concesión. Entonces estamos trabajando mucho entendiendo también este contexto argentino de menos recursos, que el sector privado tiene un rol fundamental y en el desarrollo urbano claramente, ¿no? Bien. ¿Cómo es esto de veía por los últimos incidentes cuando quemaron la última vez ahí en Plaza Congreso, Plaza de Mayo, que son los contenedores? ¿Hay alguna forma de hacerlos que sean ignífugos o que sean antivandálicos o que sea algo como que no sea interesante prenderlos fuego, digamos? Es un gran desafío que tenemos. Ahora te cuento las cosas que estamos haciendo, pero dame un minuto para contar un poco el contexto, que hoy hay mucha más gente en la calle, en la Ciudad de Buenos Aires, porque hace muchos años que la Argentina no crece. Entonces no es ideológico, no es de un gobierno, es la realidad de... y hay más pobreza en la Argentina. Sí. Bien, ahora la baja inflación te permite, que ojalá siga bajando, permite bajar esos niveles de pobreza. Hay mucha pobreza y mucha gente en la calle. En el censo, Claudio, de 2022 había 1.000 personas viviendo en calle en la ciudad. En el censo del año pasado hay más de 4.500. Vienen más de 10.000 personas por día de la provincia de Buenos Aires, o a cirugiar, o a pedir algo, o a buscar una changa. Y eso hace mucho más desafiante la persona que vive en la calle, obviamente la limpieza de los contenedores y también la seguridad. Son 3 ejes muy fuertes que ha empujado Jorge desde que asumió y ahora, por supuesto, este año, ¿no? Y el tema de los contenedores, además de 30.000 contenedores en la ciudad de 30.000 Buenos Aires, en toda la ciudad. 33.000, son mucho más vandalizados que cualquier otra ciudad. La verdad que nos hemos acostumbrado, pero no es civilizado que alguien rompa un contenedor, incendie un contenedor. No se ve mucho en otras ciudades, digamos, ¿no? Nosotros nos acostumbramos, nos parece que incendian. La última marcha hace 3 semanas incendiaron 70 contenedores de basura. Que es mucha plata eso también, ¿no? Es muchísima plata, hay que reponerlos, traerlos, etcétera. Y la verdad que por los días que nos tardamos en traerlos también disrumpe toda la recolección de la basura. Y después hay una cantidad de actos de gente sacando las bolsas y diseminando, metiéndose adentro, etcétera. Entonces tomamos varias medidas. La primera es, como decías antes, reemplazar las tapas y poner tapas antivandálicas, que sean tapas más pesadas, que ya no una persona las puede abrir, sino que necesitas 2 o 3 personas, por lo cual no se puede la misma persona que abre meterse adentro, y eso está ayudando mucho a que no saquen la basura y la diseminen, porque el gran problema es la diseminación de la basura fuera del contenedor, que después llega el camión, levanta el contenedor, pero la basura está toda por afuera. O sea que estamos yendo a 7.000 contenedores con tapas antivandálicas, ya vamos en 3.000. ¿Y da resultados positivos? Está dando resultados muy positivos. El primer mes que hicimos ha caído muchísimo, la diseminación de esa basura. Lo segundo que hicimos, pensá que esta es la única ciudad de la Argentina en la cual en algunos lugares se barre 3 veces por día. Entonces, cualquier municipio del conurbano, del norte, del sur, se barre 3 veces por semana. Y por ahí eso es lo que corresponde, si el frentista... Hay una cuestión de educación, digo, y de comportamiento del habitante o del transeúnte en la ciudad de Buenos Aires, que utiliza la calle como un basurero también, ¿no? Yo creo que es importante meter ese debate, porque del Estado tenemos que hacernos cargo, tenemos que ser mejores, tenemos que ser más eficientes, pero entre los que tiran papeles, tiran residuos, tiran cualquier cosa, y la calle es que no importa nada, es todo un basurero, como aquellos que pasean los perros y nos llevan a... Y el perro hace caca en el medio de la vereda y siguen caminando como si no hubiese pasado. Es exactamente. Es terrible eso. ¿No? Eso es ser tiran sucio ya, pero bueno. Tiran un papel a cualquier hora o sacan la basura, como te decías, a la 1 del mediodía y no a las 7 de la tarde. Entonces la basura se pudre durante 8 horas. Cuando todo el mundo sabe que de 7 a 9 pasa. Entonces ahí hay un tema que para mí hay que poner en la agenda, y gracias desde tu celebridad ponerlo, porque se va a generar debate, pero
ahí también estamos trabajando para que en algunos lugares donde hay más ciudad tengamos más baranderos. De hecho, contratamos 200 más para barrer más veces en Sí. esos lugares donde se disemina más basura. Y después creamos una brigada rápida para que vos a través de Boti o de las maneras, o del 147, las maneras que tenés para reclamar en la ciudad, puedas llegar enseguida a resolverte ese reclamo, digamos, ¿no? O sea que estamos lanzando varias medidas para que este problema que vemos con este contexto actual de pobreza y de más gente en calle se pueda mejorar desde el tema de la limpieza, y lo mismo desde gente en calle, porque también, y esto lo vimos también mucho con la iglesia, y muchos hogares donde va la gente que en calle la trabajamos con la iglesia, volviendo a tu comentario inicial, que trabajamos con el arzobispado, es donde va esa gente que uno a la noche no quiere que duerma en la calle, mucho menos cuando hay niños. Entonces nosotros tenemos un servicio, Buenos Aires Presente, para recoger esa gente, para llevarla a un lado. Jorge multiplicó la cantidad de lugares que hay en nuestros paradores, son centros de inclusión social. ¿Cuántos? 4.000. Hay una capacidad para albergar 4.000 personas. para 4.000 personas que pueden dormir todos los días en algún parador de la ciudad de Buenos Aires, pero muchas personas también tienen algunos desafíos de salud mental. Otra cosa que vimos después de la pandemia también es una, si querés, expansión, o por lo menos nos dimos cuenta, por ahí nos dimos cuenta, es que la persona que está en la calle está rota en general en términos de salud. No es alguien que dice, bueno, me peleé con vos, me voy 3 días a la calle, después vuelvo. Entonces hay gente que muchas veces hay que terminar de llevarla a un hospital, no a un parador. Claro. Por eso creamos el SAME psiquiátrico, una línea del SAME que está a tiempo completo ayudando a levantar a la gente que está en la calle para llevarla a un hospital. Un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento relacionado con la salud. Sí, pero no podés llevarlo a un centro porque te modifica No. también la convivencia con el resto de se va, Claro. se escapa, o se va, o hace un lío, o genera una violencia. Todos desafíos, si querés, nuevos de los últimos años. Sí. Y con una provincia mucho más complicada, porque la mayoría de gente que estamos levantando en la calle es de la provincia de Buenos Aires, Es una el descripción, no conurbano. estoy haciendo una No. política, digamos, es una descripción, es del conurbano. Ahí tendría que haber un trabajo en forma conjunta también. Tiene que tener un conjunto, tiene que haber una provincia que también mire los temas de seguridad, los temas de pobreza, que también arme centros de inclusión social y paradores. Hay muy poquitos paradores en el conurbano, también deberían trabajar en eso, pero también una provincia peor gobernada o peor administrada también le genera más problema a la ciudad, que es una ciudad que produce 1 de cada 5 pesos se producen acá, que hay más oportunidades, por lo cual también te genera la atracción de más gente que Claro. venga a la ciudad, ¿no? Has trabajado mucho con educación, fuiste ministro de Educación en la provincia de Buenos Aires, que es una dirección en definitiva, pero lo conoce como ministro de Educación en la provincia de Buenos Aires, y siempre interesado con el tema de educación. Bueno, Esteban Bullrich también era un hombre muy interesado por la educación. ¿Qué debemos modificar o qué debemos agregar o qué debemos sumar? Porque era aquel viejo dicho que decía, ¿viste? Programa de estudios del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Y entonces estaba como todo desconectado, digamos, ¿no? Y todo él era como inútil una interacción con el otro. Claro. Esa es la síntesis perfecta del diagnóstico de la educación, no solo en Argentina, porque la inteligencia artificial que está irrumpiendo todo en el mundo, también está irrumpiendo en Estados Unidos, en Alemania o en Dinamarca, digamos, ¿no? El gran desafío con respecto a eso, ahora hablamos de tema, es que el mundo está aceleradamente cambiando, y si uno no avanza, retrocede ahora, no es que estamos bien y no cosa, ¿no? Y ahí también qué bueno que mencionaste a Esteban, porque Esteban también tiene una relación muy cercana con el Papa Francisco, desde Esteban, una persona de mucha fe, ahora tiene ELA, está enfermo como vos sabés, pero ha tenido una relación, y para mí tenía mucho impacto también en la educación de la Ciudad de Buenos Aires, después la educación nacional. Él ha sido ministro de Educación Nacional, con él he ido varias veces a Roma a ver al Papa, así te agradezco que lo nombres también, porque es una persona que está sufriendo mucho y está muy complicado de salud, como se sabe, ¿no? Pero ahí hay mucho desafío, y Jorge se está animando a poner el tema en la mesa, porque muchas veces no nos animamos a decir cuál es el problema. Hay una ministra fenomenal en la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Miguel, que fue la viceministra de Esteban Bullrich.
Mercedes trabajó 4 años o los 2 años que Esteban fue ministro de Educación. Ella estuvo trabajando ahí. Y también trabajó en la Ciudad de Buenos Aires con Esteban, así que viene Claro. del equipo de Esteban Bullrich, una ministra fenomenal, con mucha energía, con mucha audacia. Y lo primero hay que animarnos a decir lo que va a decir. Che, hay un problema. Che, la Ciudad de Buenos Aires es la ciudad que mejor educa a los alumnos hasta en las pruebas nacionales. Ahora, igual tenemos un problema con matemática, tenemos un problema con lengua, Totalmente. tenemos un problema con deserción. Está bien, el promedio en la Argentina es 50%. Acá menos de 30, pero también hay chicos que no dejan la secundaria. Y también hay chicos que tienen que conectarse con el mundo del trabajo y con la universidad. Porque también es clave, ahora una secundaria sola no te es suficiente. Vos le dirías a tu hijo, no te preocupes, con secundaria estás. Vos le dirías, seguir estudiando, un terciario, una universidad. Obviamente. Entonces acá estamos haciendo muchas transformaciones que lidera Mercedes. La primera es, por ejemplo, cambiar el currículum de primaria. No se cambiaba más de 10 años. ¿Por qué? Porque cambió el mundo. Entonces tenés que enseñar cosas nuevas, de maneras diferentes, con tecnologías diferentes. Entonces cambiamos el currículum en la ciudad. Pero también tomamos decisiones que tomó Jorge el año pasado, en que no se puede usar el celular indiscriminadamente en el aula. Porque el celular puede ser un instrumento que te ayuda a lo pedagógico. Valiosísimo. Pero si estás mirando el celular todo el tiempo, no escuchás sigo. a la profesora de matemática. Si Totalmente. estuviéramos ahora mirando el celular, no podemos conversar, ¿no? Entonces, también tomamos esa decisión, que está muy bueno el celular, pero tiene que ser solo para temas pedagógicos y cuando la maestra diga, no cuando el alumno diga, porque en la clase la maestra es la que tiene la autoridad. Y después, y algo que conversábamos que también me daba ese concepto que me gustó mucho, que el mundo es más horizontal, o es difícil que alguien se pare, ¿no? Vos decías que el Esto es Papa, así, había claro. traído eso a la iglesia también. Claro. Me gustó mucho ese comentario de un liderazgo más horizontal que jerárquico. Lo mismo pasa en relación alumno-profesor. Obviamente. Entonces, hoy a veces uno va al médico y le dice al médico, no, pero en Google dice que yo en realidad del hombro tengo tal cosa. Fíjate, el médico dice, pará, yo estudié 6 años, Claro. residencia 2 años, tuve 10 años estudiando, te vamos a contar qué pasó con el hombro. Sos Sí, la carrera. yo digo, en ¿no? definitiva, más enriquecedor un diálogo así entre profesor y alumno, Claro. que se puedan discutir ideas o que el profesor pueda escucharlos también, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo a nivel secundario, que sean materias mucho más agrupadas por nivel de aprendizaje, que sean materias más basadas en las competencias, lo que uno va aprendiendo, y que se enseñe, que es lo que estamos haciendo en la escuela pública en la ciudad, Claudio, se enciende habilidades además de matemática y lengua, porque pensamiento crítico Claro. es clave. Vos podés saber muchísima biología y matemática, pero si no tenés pensamiento crítico para poder discernir una cosa, la otra. Trabajo en equipo. Hoy es muy difícil un trabajo que no trabajás en equipo. Aunque seas escritor de libros, tenés un editor, alguien que te vende, un publicista. Totalmente. Entonces, temas como trabajo en equipo, Mira, temas como curiosidad. O paréntesis, ¿no? Sí, La claro. AFA, recordando y homenajeando al Papa Francisco, emitió un video que lo difundió ayer, donde, sabiendo del trabajo en equipo que había hecho la escaloneta y la selección, digamos, Lo vi, el Papa excelente. fue un hombre que dice privilegió el trabajo en equipo y no se cortó solo, qué sé yo, y Totalmente. pasa por ahí, ¿no? Pasa por ahí y hay que enseñarlo también en la escuela. Porque uno por ahí Mm. lo aprende trabajando, pero eso ya sabemos que es obvio que te va bien cuando trabajas en equipo. Entonces enseñémoslo del jardín de infantes, Claro. del primer grado, que es otras cosas que ha transformado más Mercedes en el currículum. Y después en la formación docente, porque los docentes a veces también tienen nuestra edad y han sido preparados para ser docentes en un momento anterior de la tecnología, de la modernidad, de esto de trabajo en equipo. La curiosidad, aprender a aprender. Al final, vos estás aprendiendo una tecnología nueva, yo también, que no lo sabíamos hace 10 años. Entonces también enseñar en la escuela curiosidad, aprender a aprender. porque uno tiene Incentivar que eso, formarse claro. toda la vida. Ujú. Y después ella está empujando mucho y Jorge promueve mucho la integración con el mundo del trabajo. Porque también a veces la educación es más teórica, pero vos trabajar significa herramientas específicas. Entonces toda la integración con el mundo del trabajo es clave. Y después la integración tecnológica a la escuela. Seguimos con el plan Sarmiento que lanzó Esteban Bullrich. Ujú. Mercedes está haciendo mucho hincapié en que los docentes, los alumnos aprendan al mismo tiempo tecnología, porque si no a veces los adultos vamos más lento con la tecnología que los chicos. Sin duda. Entonces, no van, sin Sin duda, ¿no? duda. Entonces está empujando una cantidad de transformaciones que lo llamó Buenos Aires Aprende, un plan muy integral de cómo transformar la educación de la ciudad. Si bien no está yendo mejor que en el país, eso no es Bien. suficiente, hay que seguir generando tensión y transformación. Vamos a ver una cosa que por ahí no es tan fundamental o profunda, pero tiene que ver con en cómo recibe la ciudad de Buenos Aires a los turistas y a sus habitantes también. ¿El obelisco finalmente tiene ascensor? Una gran alegría. Jorge fue con Belén, de hecho su mujer el sábado pasado a inaugurarlo, tiene un ascensor, es una
un obelisco, tiene muchísimos años en la ciudad, pero no tenía ni un espacio, ni ninguna herramienta básica para hacer ascensor, digamos. Tenía una escalera para subir así, nada más. No Hace había muchos escalera. años cuando era joven lo subí. Una vez por hacer una nota. Sí, la escalera ¿Te terrible. acordás lo que te cansabas? Sí. Bueno, yo lo subí hace un mes y medio así, y ahora tiene una escalera, de las escaleras que uno puede subirlas a cualquier edad, y un ascensor para subir. Jorge empujó mucho esta obra, y que sea también un lugar para que los turistas puedan venir. Va a estar conectado con algunos lugares, con algunos centros alrededor del obelisco, porque podés subir, no hay tanta gente que pueda subir al mismo tiempo. Sí. Hacer un lugar para que la gente pueda comprar su ticket, ir subiendo, y también mostrar la cantidad de miradores que hay en la ciudad. Porque el obelisco es uno, pero esa torre que habían, que lo llaman de los ingleses, enfrente del monumento ahí de Malvinas, en Retiro, la Plaza San Martín, sí. Es un mirador fenomenal. El mirador acá en el sur de la torre de la ciudad, Jorge está poniendo. Vos si vas al Parque de la Ciudad, son las torres más altas de la ciudad, que tenés Totalmente. que venir, te voy a llevar a subir ascensores, la vista más linda que tenés. Mirá qué bueno. Desde acá cerca, estás a 10 minutos de acá de Barracas, que tiene que ver con también la cantidad de miradores que tiene la ciudad. Vienen casi 10 millones de turistas a la ciudad por año. 10 millones. 3 millones extranjeros y 7 millones de argentinos, argentinos, sí. del resto de las provincias. De hecho, ahora vivimos Semana Santa, es uno de los fines de semana que más turistas. Uno siempre cubre los que se van a Mar del Plata. Ahora que estoy en la ciudad, veo la cantidad que vienen, Claro. los servicios que hay que hacer, la Sí, seguridad, pasa. la cantidad de espectáculos y cosas que genera la ciudad o que genera con el sector privado, porque vienen muchos turistas del resto del país a pasar 4 días a Buenos Aires. Entonces también eso. Y ahora en unos días, ya a partir de los primeros días de mayo, va a estar habilitado para poder... ¿Qué capacidad subir. tiene el ascensor? ¿Cuántas personas pueden subir ahí? Y máximo 4 o 5 Personas. personas. Y el mirador también, es un mirador que tiene las mejores vistas que te puedes imaginar bueno, ya la viste, así que Sí. tenés que volver ahora más vagamente por ascensor, no subiendo, aunque si quisieras pudieras volver a probar, ¿eh? Podemos Te veo hacerlo, en buen podemos estado, hacerlo. así que ¿Ves? Son podrías, 64 metros, Sí, creo, más o menos, exactamente. ¿no? Te Por veo en ahí, buen así estado, que- vas a poder, ¿no? Tenés unas buenas zapatillas, así que Bueno. estás casi listo hoy para ir, ¿eh? Pero a partir Bien. de los primeros días de mayo uno ya puede subir, y va a ser un espectáculo también. Digo, por ahora es gratuito o algo así, después sí, va la a primera tener un semana costo. va a ser gratuito, y después va a haber algo, Un costo. un ticket muy bajo para los porteños y algo más caro, como hacemos en casi todos los Claro. espectáculos y museos de la ciudad para los turistas, digamos, ¿no? Bien, rescataba recién de vos, porque es algo que yo vengo sosteniendo desde hace muchísimo tiempo. Yo soy de un pueblo que se llama Rosario del Tala, Entre Ríos, entrerrianos. ¿Ve? Entonces, vos recién decías, y cuando vienen los turistas del resto del país, y no dijiste la palabra, vienen del interior. Yo lo quité de mi vocabulario hace muchos años, y cuando me refiero a las otras provincias, hablo de los habitantes de las otras provincias, del resto del país y todo eso. Ahí está el espíritu federal, porque si no estamos como en un espíritu unitario, en definitiva, es decir, Totalmente. somos acá, viste, en la ciudad de Buenos Aires, y el resto está como un escalón más abajo, ¿no? Lo cual es una cuestión dialéctica, pero Pero es clave, me parece que los pequeños detalles hacen las grandes obras también, ¿no? Bueno, En la convivencia te agradezco, federal. así lo veo, porque son 23 jurisdicciones, que además Totalmente. nosotros queremos que vengan. Porque la verdad que la ciudad, gran parte de lo que ofrece, como siempre dice Jorge, es su gente, Claro. y sus lugares. Entonces nosotros queremos que cuanto más gente, ojalá vengan 40 millones de personas a visitar la ciudad. Ujú. Del resto de la provincia, del resto de América Latina, del resto del mundo. Hay mucho para ver en la ciudad. Gabriel, sos economista también. ¿Y cómo viste el fin del cepo, digamos, en forma parcial? Algunas cositas persisten, pero Mira, me parece súper ¿Qué lectura haces de positivo, ello? me parece muy positivo para que se libere el tipo de cambio. Era algo que se esperaba, que lo habían anunciado, pero este último año no se pudo hacer. Me parece muy, muy positivo. Y nosotros siempre acompañamos todas las medidas positivas para la economía que está haciendo el gobierno nacional. Cuanto más crezca la Argentina, la ciudad va a estar mejor, porque va a venir más turistas de la Argentina o de Obviamente, fuera, va a venir más inversión. Muchas de las cosas que no podemos hacer en la Argentina es por falta de capital para invertir. La Ujú. cárcel de Caseros que vos decías, por ahí en Sí. otra ciudad con más capital ya hubiera habido un desarrollo de algo, hubiera un nuevo Es parque, una- hubiera dos un manzanas hotel, o una cosa un así de hotel, comer, alguna sí. cosa. Pero claro, también falta a veces capital porque la economía no le va bien o es muy inestable en la Argentina hace muchos años. O sea que creo que todo lo que hace que libere la economía, y después que mejore, porque uno ve que hay
está bajando la inflación, que es muy positivo, Sí. se libera el cepo muy positivo. Creo que ahora falta la reactivación de la economía, digamos, ¿no? de la macro, porque eso es lo que también tenemos que ver para que crezca y para que la gente esté mejor, ¿no? ¿Cómo están con la deuda que tiene la Nación con la Ciudad de Buenos Aires? No sé Tenemos cuánto una llega, ya deuda cuándo se... más de 6.000 millones de dólares. Es una deuda, 6.000 millones sí, de dólares. sí. Se generó cuando Alberto Fernández dejó Sí. de pagar la coparticipación, como vos sabés. Con el Gobierno Nacional negociamos el restablecer el porcentaje de 2.95 que reciben todas las provincias, no es Una nada excepción. diferente para la ciudad, que nos dan mensualmente desde como hacen o diariamente. O se sea, el va- porcentaje se ese- restituyó, se restituyó, pero ahora quedó la estamos- deuda. Exactamente, quedó la deuda, que es una deuda enorme, más de 6.000 millones, la cantidad de cosas que se puede hacer en la ciudad con más de 6.000 millones, que es unos temas que queremos hablar en la campaña acá el 18 de mayo. Hablemos Claro. también de esto, hablemos de la deuda que tiene el Gobierno Nacional, no el Gobierno Nacional que se queda Sí, con sí. Alberto, con los porteños, qué se podría hacer con esa deuda, hablemos de la mayor autonomía que tenemos que ver con, no sé, relacionada con el puerto, con la terminal de cruceros o con la IGJ. Hay muchas cosas de la autonomía que todavía no han pasado en la ciudad y también tiene que ver con la autonomía de la deuda, que se pague la deuda a la ciudad, que la ciudad lo puede usar para el bienestar de los porteños, para hacer Sí. obras, para hacer otras cosas, ¿no? Digamos, si el cuaderno de trabajo, ¿en qué situación está eso? ¿El gobierno que les dice, bueno, sí, le vamos a pagar, qué sé yo, pero Bueno, nosotros- bánquennos un tiempo, o dice no? Nosotros tenemos una buena relación. Ahora en la campaña, obviamente se pone más tirante, es una campaña política, pero Jorge, y lo he hecho también en Vicente López, donde mucho tiempo gobernó el peronismo, él gobernó Vicente López, que estaba Cristina presidente, Scioli gobernador, él viene con un ejercicio, a mí me parece, de unas cosas que admiro de él, ¿no? Hay que resolver los problemas de la gente, hay que trabajar Sí. con quien tenga que trabajar. Entonces, si es el gobierno nacional, si es el provincial, hay que hablar con Kicillof, con Milei, con el que sea, más con este gobierno nacional, que coincidimos en muchas cosas, donde tenemos toda una agenda de movilidad que trabajamos con ellos, la agenda que te contaba, el sistema penitenciario, seguridad, que trabajamos con ellos. Pensá que muchas de las marchas que pasan los miércoles, ambos gobiernos trabajan en conjunto, porque son edificios federales, Sí. son las calles de la ciudad de Buenos Aires, y lo mismo pasa con Hacienda. Tenemos una mesa con ellos de una cantidad de negociaciones y idas y vueltas, una es esta, que obviamente en el momento de la campaña se va a frenar un poco, es esperable, pero Jorge siempre alienta a todos nosotros a que tengamos una relación buena. Si eso va a ayudar al bienestar de los porteños, hay que avanzar, ¿no? El objetivo pasa por ahí. Sí, señor. Este no acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, ¿puede llegar a peligrar el acuerdo en la provincia de Buenos Aires, donde Mauricio Macri el otro día dijo, señores, como arreglado o cerrado un trato, no hay conversaciones, cuando ya se estaba dando de antemano por ahí que provincia estaba cerrado y sí o no? Sí. Mira, eso lo está muy bien liderando Mauricio desde el partido, así que es una conversación. De hecho, hoy y ayer estuvo con muchos dirigentes de la provincia de Buenos Aires, y eso lo está directamente manejando él como presidente del partido, negociaciones con el gobierno nacional. Nosotros tuvimos acá muchas negociaciones, como Jorge cuenta siempre, y conversaciones. Acá claramente no llegamos a un acuerdo, y por eso él decidió tener una lista bien pro, con los valores del PRO, con dirigentes conocidos para nuestros votantes y con dirigentes que muestren la continuidad que ha sido la gestión de los 18 años del PRO en la ciudad, que la verdad que ha transformado la ciudad en obras, en educación, en salud, en integración con el mundo. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que hoy cualquiera que venga al exterior te dice las mejores 10, 15 ciudades del mundo, por lo que ofrece, por lo que tiene, por la conectividad. Entonces, esa es un poco la campaña que estamos enfocando, y eso es lo que están debatiendo nuestros candidatos, como Cielo Penato, como Laura Alonso, como Hernán Lombardi, todos personas que tienen experiencia en la gestión y experiencia legislativa, porque al final estamos conversando de una elección legislativa. No es una elección, es la elección. ¿Por qué crees que, del vos sabés 18 que de sí, el mayo, ideario, el 60 ideario de legisladores, decir, bueno, es votar como 30. diciendo, no, gana Santoro, va a ser como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Está como instalado en la gente, o se ha instalado por ahí voluntariamente de algunos partidos políticos, como decir, bueno, acá ganamos la ciudad. Y acá lo que se está disputando son legisladores en la Ciudad de Buenos Aires. Son 60 legisladores en la Ciudad de Buenos Aires, se votan Se renuevan 30, se ¿no? renuevan 30, hay una oferta muy grande, una oferta muy dispersa, pero se votan al final legisladores, por lo cual Sí.
vamos a ver cómo hacemos para que haya un equipo más grande de legisladores que apoya las transformaciones que está empujando Jorge. Esa es la lista nuestra. Por eso además hicimos, volviendo al comentario antes, una lista que es un equipo. Muchas listas tienen un candidato y después no conoces mucho a los otros. Nosotros armamos un equipo. Ana Lombardi, que ya había sido ministro en la ciudad, Laura Alonso, que tiene una trayectoria enorme en el partido y en la política argentina, Silvia Los Penato, Daro Nieto, que es actualmente legislador. Hay un equipo grande, Vicky González Gorleri, que ahora está, Morales Gorleri, que ahora está en Roma, que era muy cercana al Papa, que maneja ahora el Consejo de la Niñez en la ciudad de Buenos Aires. Está yendo ahora de hecho, hoy llegó a Roma, que es una de las candidatas a legisladores, o Pilar Bosca, que es la encargada de cultos de la ciudad de Buenos Aires, también muy cercana a la iglesia, que también es otra de las candidatas. Rochi Figueroa, una líder joven acá del sur de la ciudad, porque queremos que llegue un equipo de gente que apoye las transformaciones que está haciendo Jorge, pero es un equipo de legisladores, no es un equipo de gobierno, es cómo legislar mejor y cómo debatir mejor en la legislatura de la ciudad. Hubo mezquindades políticas, antes se hablaba de Macri y Rodríguez Larreta como una dupla indisoluble, digamos, ¿no? Y sin embargo ahora estas diferencias y Rodríguez Larreta que va por separado y se cortó solo, afectando un poco al PRO en la ciudad de Buenos Aires, que algunos puntos se puede llevar en esta elección. ¿Qué lectura haces de eso? Mira, Horacio decidió ser un opositor, yo creo que es una lástima. Horacio es mi amigo, lo conozco hace 30 años, desde los 90, pero es una lástima que haya decidido ser opositor, cuando tenía además diálogo con todo el PRO y obviamente con Jorge, así que creo que no es algo positivo, que yo lo veo como bueno desde el PRO, y él estuvo además 16 años y el PRO le dio oportunidad de ser candidato, estuvo 16 años como jefe de gabinete, como jefe de gobierno. Jorge va 1 año y medio en la ciudad, también es difícil criticar a la ciudad cuando uno estuvo 16 años y nosotros estamos en 1 año y medio, tampoco no me parece muy razonable, digamos, ¿no? Vos llegas a tu casa hace 1 año y el dueño tuvo 16 y todos los problemas que hay son tuyos. Obviamente esa no es la realidad de ninguna organización, pero creo que a pesar de eso, nuestra lista puede representar muy bien lo que cree el PRO, que es trabajar en equipo, que darle continuidad a las políticas públicas, que es seguir transformando la ciudad, que es también, como dice Jorge, ponernos en tensión. Cuando uno está mucho tiempo en un lugar, también tiende a decir, bueno, esto ya está listo, ya funciona bien. Y Jorge asumió diciendo, pongamos en tensión todas las decisiones, porque probablemente eran buenas hace 10 años, pero hoy no lo son, o por ahí cambió la tecnología. Hay ayornándose. Por eso, la silla canchera que tenés acá, no se te había ocurrido poner la televisión hace 10 años. Hoy la tenés acá, estamos en stream, hay una cantidad de gente. Bueno, lo mismo pasa en las políticas públicas. Cambia la tecnología, cambia los procesos, hay que cambiar también cómo uno hace políticas públicas y cómo uno sirve a los porteños, a los ciudadanos. Sabemos de la ambición política y la política en cierta medida es así. ¿Crees que en este juego que hace La Libertad Avanza, ¿no? Por un lado, no llegó a un acuerdo con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires porque quiere quedarse como con la ciudad. En la provincia sí, y está a punto de llegar a un acuerdo con el PRO. ¿Es porque La Libertad Avanza, pensás vos, tiene que ver con que quiere quedarse con este bastión que es del PRO, que está en la ciudad desde hace más de 20 años? Mira, hay que preguntarle a La Libertad Avanza por qué tomó esta decisión en la ciudad y en el resto de las provincias, porque la verdad que no ha ido también solo en el resto de las provincias, no ha ido con el PRO. Lo que yo sí estoy seguro que el PRO quiere mejorar la vida de los porteños, los que estamos trabajando en el PRO y en el gobierno, realmente creemos que la política es una vocación de servir, de transformar, de ayudar a los demás desde el rol que uno tiene en el Estado, y en cualquier lugar, cualquier partido que uno coincida con eso, yo creo que el PRO va a estar para trabajar en conjunto, como lo hemos demostrado el año pasado, votando una cantidad de leyes y muchas veces gestionando una cantidad de leyes y votaciones que creíamos que le hacían bien al país, la última, la del Fondo Monetario. Así que Jorge ha estado siempre claro, nosotros en el lugar donde haya un espacio para transformar, para mejorar la vida de los ciudadanos, vamos a estar. Y la verdad que los que trabajamos en este partido, y es unas cosas que a mí me hizo venir a trabajar con Jorge, obviamente, pero al inicio del PRO, es un lugar donde uno puede transformar, donde uno puede mejorar
la vida de los demás. Esa es la política pública. Ujú. ¿Cómo hacer política pública para que esté mejor el porteño o que esté mejor el argentino? Y creo que eso es algo muy identitario del PRO, que no es solo una vocación, sino que es también hacerlo, porque también necesitas un tablero de control, procesos, una metodología, una medición de impacto, que creo que es algo que también trajo el PRO a la política argentina. Bueno, hay que hacer políticas públicas, pero mirando el presupuesto, Claro. mira qué impacto tiene, poniéndole atención a esta decisión si no es buena, si no tuvo impacto en los ciudadanos, repensarla, hacer otra cosa. Entonces, creo que eso es bien identitario de los valores del PRO y eso es lo que estamos ofreciendo otra vez a los porteños en esta elección del 18 de mayo. Gabriel, el domingo es el superclásico del fútbol argentino, River Boca, el tema de los trapitos allí, que ustedes están como ahí avanzando, tratando de poner en regla o en caja toda esa situación. ¿Cuál es la situación hoy en día con los trapitos? Sí. Mira, hoy justo teníamos una reunión con Jorge, con Horacio Jiménez, el ministro de Seguridad, y el secretario Sí. Maxi Pinino, hablando del operativo, de más de 1.500 policías destinados al operativo del Clásico el domingo. Y Jorge ha propuesto una ley a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para repensar el marco de contravención que significa un trapito. A veces uno dice, una persona necesita un trabajo, puede ser, a veces son mafias organizadas, Sí. gente que viene a la Pasaba con los provincia, manteros ¿verdad? también, ¿no? La gente que estaba sentada ahí era Claro. la víctima de un eslabón de la cadena de... Exactamente. Y después son gente que muchas veces, no los que vienen por una changa un domingo, pero muchas veces te extorsionan. Sí. Te da miedo que si vas a estacionar tu auto y te pido plata y no se la diste, lo encuentres todo rayado cuando vengas. Entonces, eso estamos peleando en los operativos y la verdad que en el resto de la semana que también están. Entonces, Sí. los últimos partidos de fútbol hemos demorado una cantidad de trapitos. Hoy no hay marco legal para poder detener un trapito. Te rompió o te extorsiona, te dice algo, no tenés un marco legal, por eso queremos cambiar la legislación. Y sí, lo que estamos haciendo es demorándolos, pidiéndole documentación, sacándolos de ese lugar y haciendo un operativo dirigido a que los trapitos no tengan esa libertad de extorsionarte si vos no hacés lo que ellos quieren en la vía pública. Es pública, es Sí, justamente sí, claro. lo que cuida la Sí, sí. ciudad, las calles, los parques, eso es lo que hace la ciudad, porque eso es lo que es de todos los porteños, Mm. todo lo que pagan impuestos en la ciudad y lo que vienen a visitar. Entonces ahí hay una tarea muy clara de cuidar que esa vía pública, como no queríamos que hubiera piquete, no queremos que haya trapitos tampoco. ¿Cuántos trapitos han demorado o al menos hacían operativos? Pero cientos todos los fines de semana, 170 el fin de semana pasado, en el partido anterior de River contra Talleres eran 162, ahora esperamos que sean... Bien, que y sean en el más. proyecto que tienen ahí en la legislatura, ¿qué penalidad o qué marco quieren darle Bueno, queremos de discutirlo delito? con los legisladores, queremos cambiar el código para que sea una contravención y que vaya variando según lo que hayas hecho. Si es una extorsión es un tema, si le rompiste el vidrio al auto es otro, ir subiendo las penalidades, pero que haya una penalidad para que lo puedas detener. Mm. Porque hoy la verdad que no podés detener a alguien que está en la vía pública obligándote a estacionar, ¿no? ¿Y hay algún espíritu en la legislatura de avanzar con eso o hay mucha resistencia por parte de algunos partidos? Mira, tenemos resistencia hace tiempo porque no es la primera vez. La verdad que para ser honestos no veo en este marco de la política que quieran apoyar una legislación que presentó Jorge Macri, porque es una Claro. negociación partidaria, pero ojalá, además inclusive en estas semanas o días de luto, que podamos algún tema por ahí elegir y que las fuerzas políticas digan, mira, esto es mejor para los porteños, vamos a votarlo, animémonos a Claro. discutirlo, digamos. No estoy lleno de esperanza que eso pase, pero en este espíritu que decíamos antes, ojalá pudiéramos tratarlo este jueves o en las próximas semanas en la legislatura. Hablamos un poquito de la plataforma de Escuela en Familia. ¿Cómo no? Es importante Sí, eso para mí. sí, sí. ¿Cómo puede ayudar a las familias todo Sí, eso? ¿No? sí. Esto lo lanzó Jorge hace unas semanas con Fernán Quirós, el ministro de Salud, y Mercedes Miguel, la ministra de Educación. De educación. Sí, porque hay una cantidad que yo creo que probablemente no eran problemas también, pero por ahí no los detectábamos. Hay un porcentaje alto de la población, de los chicos que van a la escuela, que tienen problemas de social. ¿Cuántos alumnos hay en la ciudad? sociabilidad. ¿700.000 Sí, por ahí más o 700.000 menos? en 1.200 escuelas. Sí. Públicas y privadas, la mitad Sí, son sí, públicas, sí. la mitad privada, casi 350.000 en el sistema público, en el cual tienen diferentes problemas que tienen que ver con el neurodesarrollo
o porque tuviste algún problema de estimulación en tu familia temprana, o temas de sociabilidad, temas que hacen a que por ahí no puedas aprender bien, o temas del espectro autista, temas que son más graves o menos graves. Y ahí, ¿qué detectamos en este primer año y medio de gestión de Jorge? Primero, que muchas familias no sabían que eso le pasaba a su hijo. Así, ¿cómo mi hijo no aprende? Bueno, por ahí porque tiene algún tipo de estos temas de desarrollo que vos no te enteraste. Claro. A veces pasaba con la dislexia. No se enteraba y qué pasa, Obviamente. que mi hijo no aprende y no. Cosa. Segundo, muchas veces en las escuelas no teníamos cómo darle respuesta a esto. Porque por ahí el mismo docente, que también una persona que no sabía que esto le pasaba o no tenía detectado esa categoría. Y tampoco teníamos después en el hospital público un lugar donde se pudiera atender. Vos te pasa eso con tu hijo y decís, ¿a quién llamo? ¿Es un psiquiatra, es un psicólogo, es un médico, es mi médico pediatra de cabecera, a un amigo que sepa? Entonces, Jorge anunció 2 dispositivos. Un dispositivo que tiene que ver con educación para que las familias sepan que esto está pasando y qué pueden hacer cuando está pasando, y formar a los docentes para que puedan actuar en las escuelas, y un dispositivo de lugares en los hospitales y en los centros de salud de la ciudad de Buenos Aires para que también puedas ir en caso que a tu hijo o tu hija tenga alguno de estos desafíos de aprendizaje o de desarrollo, digamos, ¿no? A veces por ahí aprendes bien, pero tienes un desafío de desarrollo. Entonces, lanzamos esto hace 10 días, hay una cantidad de gente que ya se sumó a la plataforma, es una plataforma online, más material, etcétera, y después que en la misma escuela lo puedan atender. A veces es con el SAME, a veces hay que llamar a un médico para que vaya, y a veces tiene que ver con lo pedagógico o lo psicopedagógico. Por ahí no tiene que ir a ninguna clínica o a ningún centro de salud, pero hay que ayudarlo desde la educación, digamos, ¿no? Y incluye esa plataforma también como información, adquirir información, que es el tema de ludopatía infantil, que está tan en boga, violencia de género, etcétera, etcétera, todos esos temas de comportamiento social o de emociones y de la vida de los sentimientos, digamos, ¿no? Totalmente, tiene sobre todo foco en la vida, como decís vos, de comportamiento social y de sentimientos, y en esta serie de Netflix, Adolescencia, ¿no? Que plantea mucho, que es interesante, dura, pero también interesante, que Netflix nos permitió darla gratis en todas las escuelas de la ciudad para poder meter el tema en la agenda. Ludopatía también tiene, pero nosotros ahí lanzamos una iniciativa diferente ya el año pasado. Yo creo que Jorge fue uno de los que puso el tema en la agenda en la Argentina de ludopatía como un drama también, porque vos tenés una cosa es jugar a los 18 años, un juego online, etc. Otra cosa es un chico a los 14 años, a los 12 años, jugando en su celular, usando la tarjeta del padre para poder jugando. No debería ser legal eso, no debería empresas que permitan que un chico menor de edad juegue, digamos, ¿no? Y genera una adicción, esa es la ludopatía, digamos, la adicción al juego. Entonces, ahí Jorge primero puso el tema en la agenda. Yo creo que era un drama que uno hablaba mucho con sus amigos, etcétera, pero por ahí no lo teníamos identificado como un problema de política pública. Lanzamos también desde Lotería de la Ciudad una cantidad de acciones para frenar esto. No puede haber empresas que ofrezcan esto. Hay influencers que están promocionando el juego. Totalmente. Que también los penalizamos, que no nos parecía correcto para promover esto en los chicos. Y lo mismo ahí lanzamos en el sistema educativo, la toma de conciencia que esto está pasando y qué puedes hacer como madre o como padre cuando esto le pasa a tu hijo. Uno dice, le pasa eso a mi hijo. Ahora detecté que gastó 6.000 pesos de mi tarjeta. ¿Cómo hago? ¿A quién llamo? Lo mismo, digamos, ¿no? Son dramas que no teníamos, porque antes los chicos no tenían celular. Obviamente. No había celular hace 20 años. Obviamente. No, 25 años, ¿no? Mucho menos poder jugar con un celular y que se vea. O sea, también la tecnología es extraordinaria, pero genera como toda cosa, cuando crecí no tenía celular, no podía jugar si no había un casino, que obviamente no me iba a dejar entrar, ¿no? Obviamente. Entonces también esos problemas hacen, que lo que me decía antes, que Jorge ponga en tensión muchas políticas públicas que tienen que cambiar porque el mundo cambia, no solamente porque uno ve que alguna cosa no está funcionando, ¿no? Bien, Gabriel, se nos acabó el tiempo, nos pasamos un poquito, pero bueno, muy interesante. Que pueda seguir trabajando y duro por la ciudad para beneficio de todos nosotros, los que habitamos esta ciudad. Muchas gracias, y gracias por tu tiempo. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo Cine Editar, aquí en Dos Reyes Sprint, el próximo miércoles, 1 de la tarde. Chau. ¿Sabías que el corazón argentino es
es el agua mineral más baja en sodio? Tiene menos de 4 miligramos por litro. Y está recomendada por la Federación Argentina de Diabetes, Por la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas. Y por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Te la recomendamos de corazón. Nueva Manaos sin azúcar. ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no. De la sin azúcar es la más rica. Está buenísima y es bien nuestra. Pruébala, te vas a sorprender. ¡Vamos, Manaos! ¡Vamos, Manaos! Every day I'm shuffling. Every day I'm shuffling. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Te traigo la lata, te traigo alta data, te traigo la lata. Manaos. Lata, 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 Manaos. Lata, 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 Manaos. Vamos, Manaos. La lata del verano.